Muy bien, el tema de hoy, nunca te rindas. Nunca te rindas. Y le voy a invitar a abrir la palabra de Dios, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9, y después leeremos el 14. Y dice de esta manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Escuchó, 38 años. ¿Saben lo que son 38 años de enfermo? Que cuando uno está enfermo no aguanta un día. Tremendo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué gracioso el Señor, ¿no? Miren la pregunta que le hace: ¿y para qué estaba él ahí? Bueno, después vamos a investigar por qué. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. ¿Amén? Este es un mensaje de fe para todos aquellos que hace tiempo que están pasando un estancamiento económico familiar, de proyectos personales que no se realizan, para aquellos que tienen sus emociones quebradas, que su cuerpo está debilitado como el mío en esta hora, que en lo social se sienten excluidos y en lo espiritual no hay resultados. Vivimos en una sociedad donde cada uno está tratando de solucionar sus propios problemas, donde necesitamos nosotros la ayuda de Dios, y yo creo positivamente, y estoy hablando por mí más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo tan difícil. Y no poner nuestras expectativas en las personas. ¿Por qué? Porque nos desilusionamos. El Señor quiere irrumpir en nuestra vida para liberarnos, para sanarnos y para levantarnos. El pasaje que hemos leído nos habla de un estanque llamado Betesda. ¿Qué significa la palabra Betesda? Porque cada vez que nosotros leemos nombres en la Biblia o lugares específicos, tienen un significado muy particular. Betesda significa casa de misericordia y fuente de manantial. La verdad que el nombre está bien apropiado, casa de misericordia, ¿no? Porque ahí iban los enfermos para ser sanados, y fuente de manantial también. Ahora, el estanque de Betesda estaba repleto de enfermos, de inválidos. El Señor con un solo ademán podía haber sanado a todos, porque Él puede hacerlo, ¿no es cierto? Con solo hacer así o con decir una palabra podía haber sanado a todos. Sin embargo, no lo hizo. Y eso es lo interesante, porque el Señor obra de unas maneras que a veces nosotros no podemos entender, porque para nosotros son misterios, la manera que Él obra, cómo hace las cosas. Ahora, en el estanque se encontraba un inválido, por lo que leímos, hacía 38 años que estaba enfermo, y que él, claro, año tras año, cada vez que iba al estanque,
quería meterse en el agua, porque esa era la solución en ese momento para ellos, eran lo que ellos conocían. Cuando se agitaba el agua, tenían que estar adentro. Ahora, yo me imagino, si era inválido, ¿cómo hacía para entrar? Por supuesto que otros lo iban a ganar. Entonces, como entraban otros primeros, él seguía inválido año tras año, y así llegó a sus 38 años de enfermedad. Pero a pesar de que Jesús llegó al estanque específicamente para sanar al paralítico, porque Jesús conoce todas las cosas, él tenía un propósito en la vida de este hombre. El paralítico no reconoció a su sanador y no sabía con quién estaba hablando. Ahora especifica, el versículo 3 especifica que había una multitud de enfermos. Quiere decir que había entre ellos no solamente paralíticos, sino también ciegos y cojos. ¿Verdad? O sea, una enfermedad que la llamaríamos nosotros ahora una enfermedad física. Eso era lo que ellos tenían. Ciegos, cojos y paralíticos es una enfermedad física. Muy bien. La palabra enfermedad viene del latín y su significado es, escuchen, porque es interesante, a mí me encanta la palabra de Dios, investigar porque aprendo, cobra sentido para mi vida, ¿no es cierto? Digo, con razón se hacía tal cosa, por eso el Señor dijo esto. Claro, porque tiene significado todas las cosas. Entonces, la palabra enfermedad viene del latín y su significado es, miren qué interesante. Bueno, acá había muchos enfermos, cojos y todo eso. Viene del latín y la enfermedad viene del latín y su significado es falto de firmeza y debilidad. Eso es lo que significa enfermedad. Falto de firmeza y debilidad. Hay momentos difíciles que una persona atraviesa y todos hemos tenido esa experiencia. Mientras estamos acá en esta vida, ¿verdad? Con los pies sobre la tierra, todos vivimos las mismas experiencias. Algunos quizás de una manera un poquitito mayor que otros, pero todos vivimos experiencias, y especialmente de enfermedad. Algunos se encuentran en los hospitales, otros postrados en la casa, otros en una silla de ruedas, que no tienen firmeza, porque el cáncer está en el cuerpo, un virus, una bacteria, alteró el funcionamiento normal del organismo. Entonces sí cobra sentido la palabra que no tiene firmeza a la enfermedad, ¿verdad? También puede ser un accidente que afectó una o varias partes del cuerpo. Yo no sé si ustedes habrán visto en la noticia este joven que recibió su maestría. Y cuando fue a recibir el diploma, lo llevaron en una silla de ruedas. Pero hasta el lugar lo llevaron en la silla de ruedas. Pero para recibir el diploma, él se puso de pie. Y alguien de atrás le sostenía y él daba pasos tras paso, tras paso, tras paso, y así poder recibir su diploma. Se hizo viral en todos lados. ¿Qué le sucedió a este joven? Una vez él se sumergió en una de las piscinas, un clavado, y quedó paralítico. Entonces, su situación física no hizo de que él no cumpliera su sueño. A todo lo contrario. Es un ejemplo para muchísimos jóvenes, porque eso lo dijeron en las noticias también. Y su estado de ánimo de pararse e ir a recibir el diploma, y se veía que sus pasos eran lentos y que alguien le ayudaba de atrás por miedo a que pudiera caerse, porque todavía yo creo que está en la terapia para poder él después ya caminar con un poquitito más de firmeza. Y en algunas mujeres, por ejemplo, el útero no tiene firmeza. ¿Por qué?
porque no puede albergar el sueño de tener una criatura. Otros tienen dolor en los huesos, mal funcionamiento del corazón, mala alimentación o una vida sedentaria que le impide estar bien. Una mujer que encontramos en la Biblia llamada Noemí tuvo 2 hijos. Ustedes lo saben eso. Muy bien. A uno le puso por nombre, y miren cómo tiene sentido estas cosas, ¿no? Y tenemos que tener cuidado cuando escogemos los nombres también. A uno le puso Malón, que significa enfermo, enfermizo. Qué tristeza, ¿no? Ahora, ¿usted va a escoger ese nombre para su hijo? Sabiendo el significado, pero cuando nosotros le pusimos nombre a nuestros hijos, ¿nos preocupamos en saber el significado? No. Nos gustó ese nombre, ese le pusimos. Y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿de dónde sacaban los nombres? De los calendarios, del santo tal, y a veces hasta eran difíciles de pronunciar, y unos nombres más feos, horribles, que cuando uno crecía se los quería pero borrar. Pero a ellos, a nuestros padres, nuestros abuelos no les interesaba. Ese era el nombre que les gustaba. Y yo nunca me preocupé tampoco por averiguar cuál era el significado del nombre de mis hijos. Me gustaron esos nombres y esos nombres le puso. Uno era Malón y el otro era Kelión. Y Kelión significa débil y defectuoso. Pero yo a veces me pongo a pensar, ¿qué tenía en la cabeza Noemí? Porque lo hizo con los 2 hijos. Poco después, ¿qué sucedió con los hijos de Noemí? Ellos murieron. A través de sus nombres, ellos estaban identificados y ligados con la enfermedad, la debilidad y lo defectuoso. Es muy importante que sepamos o que nosotros muchas veces cómo rotulamos a las personas. ¿Ustedes vieron que hay muchos apodos? Gorda, flaca, alta, petiza. Sí, ahora que yo fui a Argentina, el nieto de mi prima no la llamaba ni abuela ni nona, ni en italiano ni en español. La llamaba Peti. Peti, le digo, ¿por qué te llama Peti? Por lo petiza. Así la llamaba el nieto. Peti, ¿puedo comer una naranja? Peti, ¿puedo hacer? Yo dije, Dios mío. Ahora, nosotros nos podemos identificar con la fuerza, con la salud o con la debilidad. Si decimos estoy enferma, no aguanto más, no le estamos dando la oportunidad al Señor para que nos sane, porque estamos pronunciando constantemente nosotros enfermedad. Jesús dice que lo que tú digas, eso será hecho. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Sencillo. Para entender, bien sencillo. Entonces muchas veces nosotros decimos cosas que nos enlazamos nosotros mismos con los dichos de nuestros labios. O enlazamos a otros también. De nuestra boca pueden salir palabras de sanidad, de fortaleza y de vida. Y aunque nuestro cuerpo esté débil, nuestra boca debe declarar palabras de sanidad, de vida, porque el Señor respalda su palabra. No sé qué debilitó la fuerza de mi cuerpo, qué es lo que alteró su firmeza. Solo sé que en este día Jesús vino para decirnos a nosotros, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios tenemos que creer. En el estanque se encontraban muchos ciegos, pero ciegos no solamente físicos, eran ciegos espirituales también. Eso es lo triste. Había como una doble ceguera ahí, la física pero también la espiritual.
El paralítico tenía una enfermedad física, pero también una enfermedad espiritual, porque estaba ciego. Porque no tenía ni la mínima idea de quién era el sanador, porque él estaba esperando el movimiento del agua. Jesús estaba ahí, Jesús estaba presente. Sin embargo, él estaba esperando que movieran el agua para recibir la sanidad, porque estaba tan ciego espiritualmente que no podía ver que el sanador estaba delante de él. Y no podemos juzgar al ciego, porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos al sanador y recurrimos a un montón de otras cosas. Estos enfermos que se encontraban en el estanque también padecían de enfermedad mental. Quizás usted esté pensando, pero si la Biblia no dice eso. Antes que usted adopte cualquier idea, permítame explicarle, para que tome sentido las palabras que estoy diciendo. Hay situaciones en nuestras vidas que alteran nuestra manera de pensar y de sentir. Nuestro estado de ánimo altera nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia y con el trabajo también. Disminuye nuestra capacidad para afrontar las exigencias diarias y normales. Por ejemplo, si nos encontramos nosotros con una situación, digamos, imprevista, puede que produzca en nosotros un trastorno de razonamiento. Pues yo estoy hablando de una enfermedad mental, ¿no? El desorden cerebral afecta a personas de cualquier edad, de raza y religión. Y todos los días esto los vemos en las noticias. A uno se le antoja ahora agarrar un arma, entra a la escuela, mata a un montón de personas y después cuando dan ellos el reporte dicen que estaba enfermo mentalmente. El desorden cerebral afecta a personas de cualquier edad, raza y religión, y aquellos ciegos, cojos y paralíticos no disfrutaban de la ayuda con la que nosotros contamos hoy. Era muy limitada la ayuda para ellos. Hoy nosotros tenemos muchos recursos. La vida para ellos no era fácil, era bien difícil. Especialmente nosotros tenemos muchos recursos en este país. Y no siempre estamos satisfechos a pesar de los recursos que tenemos. Si escuchamos en las noticias, es una tristeza ver la condición que está en nuestros países. Pero si hablamos de Venezuela, no hay ni siquiera un pedacito de algodón en los hospitales. O sea, la situación para ellos es bien difícil, es caótica. Nosotros aquí tenemos todavía todo ese tipo de comodidades y a veces no estamos satisfechos tampoco. Ahora, cualquier sea el estado que estamos viviendo, el Señor llega a nuestras vidas para decirnos la misma palabra que le dijo al paralítico. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Las mismas palabras. Es hora de recuperar nuestra fuerza física y nuestra energía mental. Ahora, estos enfermos que se encontraban en el estanque no solo padecían de enfermedad mental, sino también padecían de enfermedad social. Y permítame explicarle por qué digo esto. A veces nosotros experimentamos un estrés por situaciones difíciles que no podemos superar. Porque hay cosas que las superamos muy fácil. Hay otras que no las superamos tan fáciles. Yo me pregunto a veces cuando veo los homeless, digo, si yo hablaría con cada uno de ellos tendría una historia diferente. No están ahí porque les gusta estar ahí. Y a veces me pongo a pensar, ¿serán que habrán sufrido una desilusión amorosa que ellos no pudieron enfrentar? Y más bien se tiraron al abandono y a vivir de esa manera porque pensaron que no podían vivir sin esa persona. Quizás la muerte de un familiar, puede ser un hijo, puede ser el esposo, no todos podemos sobrellevarlo, hay personas que no lo pueden sobrellevar, porque son situaciones muy difíciles que se nos presentan en la vida. Entonces,
Juzgamos a veces a las personas, pero si nos ponemos a pensar, cada cual tiene su historia. Cada cual tiene su historia para decirnos por qué está en esas condiciones. Quizás falta de trabajo. ¿Cuántas personas, cuántos hombres especialmente, porque los hombres son proveedores, y tienen un problema económico que ven que no pueden solucionar, deciden pegarse un tiro y creen que con eso es la solución y con eso terminaron todo? Y no es así. Pero son situaciones en las cuales son difíciles de enfrentar y cada uno de nosotros reaccionamos de una manera diferente. Entre los síntomas psicológicos del estrés está la ansiedad, la tensión, preocupación incontrolable, irritación, distracción y dificultad para aprender cosas nuevas. Sentimos un debilitamiento que cambió nuestro estilo de vida y el rendimiento físico e intelectual ha disminuido. Sea que hayamos vivido unas experiencias fuertes o porque hemos caído varias veces. El Señor nos dice con una voz amorosa en Proverbios 24:16, nos dice de esta manera: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, ¿vamos a caer? Sí. Pero podemos caer 7 veces y nos podemos también levantar. Las personas que se encontraban en el estanque de Betesda esperaban un golpe de suerte. ¿Cuántos esperan un golpe de suerte con el loto? Hay un montón de personas que están esperando el golpe de suerte, ¿o no? Y si no, ¿por qué se venden tantos y miles y miles y miles y hay millones y millones? Porque todos están esperando un golpe de suerte, que los saque de la vida de trabajo, en fin, que les dé un mejor vivir. Ahora, la suerte para ellos, para no los que compran el loto, sino los del estanque de Betesda, era que bajara el ángel, porque cuando el ángel bajaba, sacudía el agua y entonces ellos podían entrar para ser sanados. Pero uno de ellos necesitaba ayuda de otros, que es el paralítico que nosotros estamos viendo, porque no podía moverse solo. Y este hombre le dice a Jesús: otro desciende antes que yo. El ángel representa el golpe de suerte que esperamos. Y esta ayuda que no sabemos cómo puede llegar, pero que estamos esperando cada día. Yo no sé si usted estará en una situación quizás difícil y que necesita una ayuda, una palabra, algo que le saque de esa situación o por lo menos que le dé una idea de cómo poderse conducir para salir de esa situación difícil. Ahora, escuchamos que gente desconocida ayuda a otros. ¿Sí lo escuchamos? Mucho. Son contactos de oro que se le presentan a mucha gente. Yo tuve un contacto de oro hace muchos años atrás. Cuando nosotros llegamos a este país, yo llegaba con mi diploma de mi país, pero ustedes saben que acá en este país son muy peculiares. En nuestro país, si llega alguien de los Estados Unidos con su diploma, todavía le hacen más porras porque viene de otro lado. Aquí no. Aquí usted tiene que ir, tomar unas clases, cumplir unas horas, porque hay ciertas cosas que uno tiene que aprender de cómo se mueven aquí. Entonces, yo, mientras yo me estaba adaptando aquí a este país, necesitaba trabajar. Habíamos venido nosotros con $200 de Argentina, 4 valijas y 4 personas. El tío de mi esposo nos había recibido en la casa que ellos tenían, pero no podíamos vivir ahí por siempre. Nosotros queríamos movernos también, salir de ahí. Entonces empezamos a buscar trabajo. Yo encontré trabajo de costura, pero
Cuando vieron a mis hijos, porque íbamos los 4, siempre buscando trabajo, cuando vieron a mis hijos dijeron, oh, no, ese trabajo yo no te lo puedo dar porque tú tienes hijos y entonces más de una vez me vas a llamar que no vas a poder llegar. Entonces olvídese de ese trabajo. Pero esas cosas que tiene Dios me llevó a un salón de belleza. Yo no tenía el diploma de aquí de este país, sí traía el de mi país. Entonces la señora me dijo, bueno, empieza, no hay ningún problema, tú puedes empezar a trabajar aquí. Y empecé a trabajar con ella, pero siempre con la idea de que yo tenía que sacar mi diploma. Pues yo no sabía si después iba a poner mi propio negocio o iba a seguir trabajando con alguien. La señora mucho trabajo ahí no tenía. Pero después, haciendo otro tipo de conexiones, me presentaron a una señora americana. Americana, pero sus abuelos eran italianos. Entonces yo creo que ella relacionó un poco que nosotros éramos italianos con los abuelos y le caí en gracia. Fue una obra de Dios, la verdad. Entonces, sabiendo ella que yo no tenía diploma, de todas maneras me dijo, ven a trabajar conmigo. Y yo me acuerdo que empecé en diciembre a trabajar, los primeros días de diciembre. Para Navidad, ella me compró una tarjeta en español con $10. Estoy hablando de 46 años atrás, que eso para mí fue un impacto tremendo. Porque ver a una persona en mi país con $1 en la mano, nadie tenía $1 en la mano, nadie. Eso era algo, pero como tener oro. Entonces cuando ella me da $10 en la tarjeta, para mí me dio una fortuna, aparte la atención. Ella no hablaba nada de español, tenía una babysitter para sus hijos, que sí era hispana. Pero lo único que había aprendido ella en español era cochino. Esto está cochino, ¿no? Eso era todo lo que sabía. Yo no hablaba ni una palabra de inglés. Me mandaba a preparar las tinturas. Yo no entendía ni lo que decían las botellas. Cuando iba a trabajar tenía que ir en bus, porque el pastor también trabajaba en otro lado, pero él se llevaba el automóvil porque iba a buscar a los niños, etcétera, etcétera, era más cómodo para él así. Entonces yo tenía que tomar el bus. Si me perdía un bus llegaba tarde. Al principio empecé trabajando con nervios. Eran tales mis nervios que tenía que llevarme desodorante, ir al baño, lavarme cada tanto, aplicarme el desodorante porque yo estaba nerviosísima que no entendía ni el color ni la mezcla de lo que estaba poniendo y podía ser verdaderamente un desastre. Sin embargo, ella me tenía confianza. Y claro, yo veía que ella cortaba el cabello, era una estilista muy, tenía cualquier cantidad de personas, una estilista muy buena. Ella hacía concursos también de peinados, etcétera, etcétera. Entonces yo veía que ella cortaba el cabello y yo lo primero que hacía, que era servicial, era recoger el cabello, porque yo estaba como ayudante de ella. Como al no tener el diploma, no podía cortar el cabello, pero por lo menos yo le ayudaba a ella. ¿Y saben qué me decía? No lo hagas, siéntate, descansa. Y yo dije, wow, yo venía de mi país que era totalmente diferente, ¿no? No lo podía entender. Mira, esa persona recién me conocía, no sabía quién era yo. Me dijo, yo te voy a ayudar a que tú saques el diploma. Me hizo el mapa, dónde ir, cómo llegar, qué tenía que hacer, qué era lo que me iban a pedir. Me orientó en todo. El esposo de ella tenía un machine shop, escuchen, porque eso es de Dios, la verdad que es de Dios.
tenía un machine shop. ¿Cómo vamos a encontrar un matrimonio con el mismo oficio que teníamos nosotros dos? Mi esposo también trabajaba en un machine shop. Empezó a trabajar con el esposo de él. Quiere decir que ese matrimonio nos ayudó a nosotros y nos mantuvo a nosotros por años, dándonos trabajo, ayudándonos. Cuando ella vendió el negocio, me dejó a mí en el contrato cosas que yo no podía entender. Nos invitaba a la casa, a los cumpleaños, a la fiesta. Ahí estábamos nosotros. Entonces, yo sí, una persona desconocida, americana, yo no podía hablar con ella el idioma. No me podía comunicar bien. Sin embargo, tanto ella como el esposo fueron el puntapié inicial para nosotros en este país. O sea, ¿recibimos ayuda de otro? Sí. La recibimos. ¿Y para qué les voy a contar del pastor? Ustedes ya lo saben la historia. Cómo nosotros en un año de estar aquí en este país, nosotros compramos una casa cuando no teníamos crédito, porque no nos querían dar créditos. Pero fueron tanto las oraciones de ese pastor que él vendía su casa. Cada vez que íbamos estaba orando por nosotros, que yo hasta le dije al pastor, mira, yo ya no tengo ni ganas de ir, me da vergüenza, porque parece que los únicos que estamos ahí somos nosotros. Está todo el tiempo orando por nosotros para que pudiéramos comprar la casa. Y efectivamente Dios lo escuchó y le compramos la casa a él. Nos dejó la lavadora, la secadora, el refrigerador. Y nosotros todos decíamos, wow, estábamos asombrados. No conocíamos al Señor todavía. Entonces para nosotros era más sorprendente todo. Cuando este pastor nos daba clase de inglés, pero al mismo tiempo nos predicaba la palabra de Dios, y vimos el amor de él hacia la gente que iba a aprender el inglés, de la esposa también, empezó a cautivarnos a nosotros, a tal punto que empezamos a prestar atención al mensaje de fe. Y así fue como nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. De escucharlo a Él como hablaba, de las palabras que Él decía, de ver su comportamiento, de ver su testimonio, impactó nuestras vidas. Y les digo más, cuando yo necesité una modelo para sacar mi licencia, la esposa fue mi modelo. Y él me hizo la traducción. O sea, que yo no gasté un peso. Ellos me vinieron a buscar a mi casa, ellos me llevaron, estuvieron todo el día conmigo y los dos sirviéndome a mí. Después, claro, conocimos al Señor y nos dimos cuenta que realmente Dios había puesto esas personas para ayudarnos a nosotros, en realidad. Nosotros habíamos venido con la idea de hacer dinero y devolvernos a nuestro país. Mientras tanto, queríamos trabajar aquí, enviarle dinero a mis padres para que mis padres edificaran sobre la casa que ya teníamos, un salón para fiesta, que era lo que daba dinero en ese entonces. Acuérdense que nosotros no conocíamos al Señor. Entonces, para bodas, para quinceañeras, todas esas cosas, daba muy bien. Pero después, cuando conocimos al Señor, se nos fue el deseo de volvernos para edificar y ya decidimos vivir acá porque el Señor nos mostró que había un camino aún más excelente para nosotros que el que edificar un salón de fiesta. Entonces encontramos personas que nos ayudaron aún mucho más que los tíos de mi esposo. Mucho más todavía. Y eran personas extrañas. Sin embargo, el Señor las puso para ayudarnos. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes se habrán encontrado con una persona extraña donde le extendió la mano también en un momento de necesidad. Son oportunidades de oro que la gente recibe, pero como que a algunos parece que lo aprecian y otros parecen que no lo aprecian. Después de tantos años, este matrimonio que nos ayudó tanto a nosotros, ya después nos desconectamos, por muchos años no los hemos vuelto a ver, pero este año a través de Facebook los volvimos a encontrar otra vez. Y la verdad que tiene un lugar especial en nuestro corazón,
porque fueron personas muy desinteresadas, donde nos mostraron un amor desinteresado también. Así que oramos muchos por ellos también. El movimiento de las aguas es como vemos que los demás son bendecidos y que les va bien. Parece que Dios escucha a todo el mundo, menos a uno, y creemos que en Dios oramos y ayunamos, nos congregamos, pero los demás son los que avanzan, se sanan, prosperan y nos preguntamos, ¿y cuándo yo voy a ser bendecido? Hoy traigo buenas noticias. El Señor vino a nuestra vida para sanarnos y levantarnos, a su tiempo, no al nuestro. De la misma manera que Jesús le preguntó a este hombre, nos pregunta a nosotros hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? La respuesta está en cada uno de nosotros. De decirle sí o decirle yo me las arreglo. No te necesito. Y a ver cómo lo hago. Patricia, una mujer de 43 años, casada con 2 niñas de 8 y 10 años, comenzó a tener problemas de salud. Después de unos estudios, el médico le diagnosticó un cáncer de mama. Durante años luchó contra la enfermedad y el tratamiento parecía estar dando resultado. La medicina y su fe en Dios le ayudaron a superar poco a poco lo que parecía irreversible. Pero después de un tiempo comenzaron nuevamente los síntomas. El cáncer había regresado con más fuerza y ahora estaba en sus huesos. No había explicación científica, pero su organismo estaba contaminado nuevamente con células cancerosas. Patricia no dejaba de preguntarle a Dios por qué estaba nuevamente enferma. Y yo no la juzgo porque quizás yo hubiese preguntado lo mismo estando en la situación de ella. Cuando en su palabra nos dice que cuando Él obra no deja las cosas sin completar. Siempre decimos que cuando Dios sana, sana, ¿verdad? Dios no sana a medias. Se aferraba a la vida y quizás no tanto por ella, sino por sus hijas. No pudo soportar la idea de dejarlas y no verlas a su lado. Conoció a una mujer y pudieron mantener una interesante charla. Patricia le contó su situación y esta mujer le hizo a Patricia 2 preguntas. La primera, si personalmente o quizás algún familiar había tenido contacto con curanderos o brujos. Umbandas, ustedes saben que Umbanda, Quimbanda y Macumba son espíritus áfrico-brasileros. Y eso se pasaron a Argentina y pasaron, a todos los lugares donde rodean y, en fin, espíritus son espíritus. Entonces le preguntó si habían estado envueltos en el ocultismo o si habían participado de algún rito en el que adoraban a alguna entidad espiritual que no sea Dios. Porque si le hemos abierto la puerta de nuestra vida a alguien, escuche bien, que no es Dios, tarde o temprano estaremos en problemas. Y vendrán a nuestra vida consecuencias no deseables. Y yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son del enemigo, porque sabemos que la enfermedad entró a través del pecado, etcétera, etcétera. Bueno. Recuerda que Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene para robar, matar y destruir. O sea, el ladrón viene más que a robar, matar y destruir. Esta mujer le dijo a Patricia, si la respuesta es afirmativa, dejar dichas prácticas, pedir perdón al Señor por nuestros actos y por lo de nuestros antepasados. El resentimiento. El resentimiento no puede transformarse en raíces de amargura, o sea, puede transformarse en raíces de amargura.
La amargura nace de una semilla que se llama ofensa no perdonada y su fruto es enfermedad. O sea, es sencillo. Es sencillo. ¿Se dan cuenta ustedes los pasos? O sea, hay resentimiento y el resentimiento puede transformarse en raíces de amargura. La amargura nace de una semilla que se llama ofensa no perdonada. Yo le ofendí a usted no me perdonó y entonces tiene raíces de amargura o viceversa, ¿no? Y su fruto se llama, ¿qué? Enfermedad. La otra pregunta que le hizo Patricia es, si hay amargura, resentimiento y falta de perdón hacia alguna persona determinada, familiares, compañeros de trabajo, colegio, heridas en el alma, en el corazón que todavía no han sido sanadas y siguen abiertas. Patricia confesó que tenía una carga por algo que injustamente le habían hecho unos familiares. Desprecio, discriminación y envidia. Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo, porque quizás hasta eso exista en nuestra familia. La familia de su esposo nunca la aceptó. Y el resentimiento y el odio se apoderaron de ella por más de 20 años. Fue entonces cuando se dio cuenta que sin perdonar jamás iba a superar su enfermedad. Le sugerí, por su propia salud, que tuviera una conversación con las personas involucradas, dijo Patricia, para aclarar la situación. Pero sobre todo, que antes pidiera perdón a Dios y luego perdonar a las personas que tanto le habían hecho daño. En definitiva, que quitara de sus hombros esa mochila de resentimiento, de dolor, amargura, que cada día le pesaban más y más. A Patricia y su esposo le pareció excelente la idea. Y después de conversar con Dios y pedirle perdón, fueron a aclarar toda la situación y a reconciliarse con la familia. Todos se dieron cuenta de sus errores y reconocieron su culpa. ¡Qué bueno! Porque a veces no sucede así. Pero aunque no suceda así, que las otras personas no me quieran perdonar a mí, yo cumplí con Dios, porque yo fui a pedir perdón. Si la otra persona no me quiere perdonar a mí, pues que se las arregle con Dios. Pero yo tengo que ver por mi propia vida y por mi propia salud. Yo no puedo decir, no, pero si voy no me van a perdonar, entonces ¿por qué voy a ir? Voy a ir a perder mi tiempo. No, no pierdo mi tiempo, gano mi tiempo. Porque yo estoy obedeciendo a Dios por sobre todas las cosas. Entonces las otras personas que se arreglen por Dios. Es lo mismo que la salvación. A veces nosotros predicamos y queremos que las personas se conviertan con la presentación del Evangelio o con lo que nosotros hemos expuesto. Y no sucede. ¿Ustedes no fueron testigos de eso? ¿No lo pensaron en su propia vida? No sucede. Ahora, ¿yo fui inefectiva en presentar el plan de salvación? Yo cumplí con la misión que Dios me mandó a mí hacer. Yo fui y prediqué la palabra. Sembré la semilla. Si la otra persona no le gustó la semilla, no la quiere aceptar, no le interesa, no es mi responsabilidad. Yo con Dios estoy en paz. Es la otra persona la que tiene que vérselas con Dios. Porque a veces nosotros nos justificamos diciendo, no, pero no voy a ir porque pierdo el tiempo, yo ya los conozco, no me van a perdonar. Y es como una manera de lavarse las manos como Pilato. Y seguimos nosotros con la amargura, seguimos nosotros con el dolor, seguimos nosotros con esos sentimientos que no nos ayudan para nada. Pero cuando yo obedezco a Dios, entonces ahí cuando yo voy a empezar a recibir la bendición. Por ejemplo, si mis padres estuvieron involucrados, digamos, en el ocultismo, se hacían limpias, en todas esas cosas que ya sabemos que le pertenece al reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo puedo asumir dos posiciones. Una de enojarme con ellos y tenerle resentimiento, porque por culpa de ellos
yo estoy experimentando cosas en mi vida que no son de Dios. O la otra es decir, los voy a perdonar porque ellos por ignorancia, no es que querían hacerme daño, es que ellos por ignorancia, porque no conocían otras cosas, se involucraron en esto, pensaron que eran lo mejor. Entonces yo los perdono. Y así mis padres hayan fallecido, de todas maneras yo necesito perdonar, porque yo todavía estoy viva. Ellos no pueden hacer nada, pero mientras yo tenga vida, yo tengo que tener paz con Dios. Soy yo la responsable de perdonar. Hemos entendido hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la historia no termina aquí, ya que todavía falta la parte más importante, volviendo a la historia de Patricia. Patricia, como consecuencia de poner su vida en orden, comenzó a recuperar nuevamente su salud. Ella tuvo la valentía de reemplazar su odio y resentimiento por amor y perdón. Les digo que no es un paso sencillo, porque hablarlo, decirlo, es muy fácil. Aconsejarlo es súper fácil. La cuestión es aplicarlo a mi vida. Eso es lo difícil. Dios permitió que obrara en ella de una manera milagrosa. Cuando uno está en paz con Dios, consigo mismo y con los demás, cualquier situación, por grave que sea, se puede revertir. Pero uno tiene que estar en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. El Señor continúa haciendo la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque casi siempre nosotros nos llegamos al Señor por una sanidad física. Y lo más importante es la sanidad espiritual. Porque la sanidad física, cuando estemos en la presencia de Él, vamos a tener cuerpos glorificados. Ya no importa lo que tuvimos aquí en la tierra. Vamos a tener cuerpos diferentes. Pero si yo no soy sana espiritualmente, yo no voy a llegar donde Él está. Esa es la gran diferencia. A veces nos preocupamos más por la sanidad física que por la espiritual. Y yo me tengo que preocupar más por la espiritual. Porque muchas veces cuando me preocupo por la espiritual, la física también se soluciona. Pero yo sé que un día voy a estar con Él para siempre jamás. Por eso el Señor le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Que acaso no veía que estaba paralítico? ¿No sabía que por 38 años había ido al estanque? El Señor conoce todas las cosas, Él es omnisciente, pero Él le estaba diciendo otra cosa. ¿Quieres ser sano de todas estas cosas espirituales, de tu ceguera espiritual? Que eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que dice el Señor, lo que más me importa es la sanidad espiritual, más que la física. Claro, nosotros mientras estamos en esta tierra, por supuesto que queremos la sanidad física. ¿Quién quiere estar en una silla de ruedas? ¿Quién quiere estar haciendo diálisis? ¿Quién quiere estar haciéndose quimioterapia? Nadie quiere eso. Nadie. Pero esas cosas, cuando estemos en su presencia, ya no las vamos a necesitar. Pero si tenemos resentimiento, tenemos dolor dentro de nosotros, muy difícil que lleguemos a su presencia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Somos ciegos espirituales? Igual que este paralítico, con problemas mentales, problemas sociales, ¿o queremos estar en paz con Dios? Porque yo puedo estar en paz con ustedes, pero no necesariamente estoy en paz con Dios. Y lo que importa más que nada es estar en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, por supuesto que vamos a estar en paz con el resto del mundo también, porque así obra Dios. Ahora, no importa si la enfermedad es física, mental o social, como lo hemos visto, porque Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Nada hay imposible para Dios. El lema de la Iglesia Cuadrangular, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Sanó en el pasado, sana en el presente y continúa sanando hasta que la Iglesia esté en esta tierra. Y Él lo va a seguir haciendo. Pero somos nosotros los que tenemos que decir, Señor, estoy aquí y haz tu voluntad sobre mi vida, sabiendo que su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros.
Señor, te damos gracias en